Ok. Estamos grabando entonces. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Estoy compartiendo pantalla del PPT abierto. Sí, profe. Ya, es que quiero ver si sigo compartiendo pantalla. ¿Está el PPT en su pantalla? Sí. Ya, perfecto. Ya, súper. Vamos a empezar entonces con el sistema digestivo. Lo que me interesa, chicos, es que ustedes bajen el programa de curso. El programa de curso sale todas las semanas, por semana 1, semana 2, etcétera. Y si ustedes bajaron, Luis, ¿le echaron una miradita al programa o no? La verdad. Yo por mi parte, profe, no. Ya. Como tarea entonces, por favor, les voy a preguntar la próxima semana cómo vamos con el programa, si lo leyeron o no, porque si ustedes se fijan, cuando vean y entren al programa de curso que está en su portal UTLA, el programa sale una cantidad de materia que es imposible de pasar todo. Entonces, de todo lo que está en la semana 1, todos los profes de cirugía escogimos solo algunos, que son los que más ustedes van a realizar, para que les sirva, porque si no, tanta materia y tanta información tampoco les va a servir. Después en la vida, si ustedes se quieren especializar, no hay ningún problema, y ustedes ya son especialistas en el área, pero hay cirugías que son súper, súper, súper como de especialidad, para que los que vean el programa, eso va a ser así. Espérenme un segundo que voy a buscar un café. Ya. Entonces vamos a comenzar hablando otra vez. No, Profe, disculpe. Dígame. Dice Valeria que la acepte, que se está conectando. Sí, la acabo de aceptar. Ah, ya, ya. Eso. Sí. La acabo de aceptar a todos. Cristian Castillo se está ya. Ahora sí. ¿Estamos? Estamos, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, que la morra, creo. Entonces los voy a devolver un poquito a la clase anterior, porque para hacer todas las cirugías del sistema digestivo tenemos que tener súper claro los tipos de abordaje que vamos a realizar para las distintas cirugías. Normalmente para las cirugías de digestivo hacemos una laparotomía mediana preumbilical que va desde el sifoides hasta el pubis. Eso es súper importante. Entonces, un poquito para recordar, espérenme un segundo, que cuando ustedes entran más tarde, mi computador se bloquea. Déjenme ver qué pasa acá. Ahí sí. Entonces, algunos sufijos importantes que ya los vimos, que ya ustedes esto lo vimos en el curso anterior. Aquí vamos a ocupar todos estos adjetivos, ¿verdad? En donde ustedes van a saber que, por ejemplo, si hacemos una cistocentesis, estamos haciendo una punción en la vejiga. Si hacemos una toracocéntesis, la haremos en el tórax. El sufijo tomía significa incisión, por lo tanto, si voy a hacer una enterotomía, voy a hacer una incisión del intestino. Si voy a extraer un trozo de intestino, se va a llamar
enterectomía. Si extirpo ovarios y útero, se va a llamar ovaristerectomía. Anastomosis, cuando separo órganos que son normalmente están unidos y hago, por ejemplo, un corte para un cuerpo extraño y está necrosado el tejido, vamos a hacer una enteroanastomosis. Y el sufijo desis significa fijación. Normalmente esto lo hacemos cuando hacemos una artrodesis, que es un procedimiento más de traumatología más que de digestivo. Y así los distintos nombres que ustedes ya conocen, que ya pasamos en el año pasado, solo para que lo tengan para que lo refuercen, se los coloqué acá, para que obviamente lo lean, porque si les digo como tarea, busquen la clase donde dimos esta terminología, no lo van a hacer, porque ya los conozco ya. Entonces se los agregué para que lo tengan ahí, porque es materia que se pregunta normalmente, y es una nueva forma que vamos a hablar. Entonces yo voy a hablar de enteropexia, de enterectomía, enterotomía, gastrotomía. Entonces ustedes tienen que saber ya estas terminologías para las distintas cirugías que vamos a hacer en el sistema digestivo y en todas las cirugías que vamos a hacer de aquí en adelante en la parte teórica. Y idealmente que lo podamos hacer en algún momento en la parte práctica, que es lo ideal, ¿ya? Ay, alguien entra. Perfecto. Entonces, los tipos de abordajes quirúrgicos, que ya lo habíamos visto por anatomía topográfica y que les dije lo mismo, esto lo tienen que recordar de las clases anteriores cuando vimos los tipos de abordajes según la anatomía topográfica, ya que ustedes tienen que recordar que normalmente lo que pasaba, que teníamos abordajes según sus zonas topográficas en una región facial, ¿verdad? Teníamos todos los abordajes del cuello según sus zonas topográficas, esto lo vimos en detalle, se los dejo para que cuando estemos trabajando en los distintos sistemas lo tengan ahí para que ustedes sepan cuál es el tipo de abordaje. Esto lo vimos en detalle en el semestre anterior. Les vuelvo a recordar cómo se trazan los planos del abdomen con estos sagitales y estos transversales, y vamos a trazar estos cuatro planos, por así decirlo, que se cortan por dos planos sagitales y nos van a dar todo lo que ya sabemos del abordaje de las zonas del abdomen según su zona topográfica. Y lo vamos a dividir en una zona sifoidea, una zona del mesogastrio y una zona del hipogastrio, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, son las distintas estructuras que vamos a abordar según anatomía topográfica, y según en lo que estemos trabajando, vamos a estar abordando los distintos, los distintos abordajes para el abdomen según sus zonas topográficas, ¿ya? Las incisiones abdominales también quiero que lo recuerden, porque cuando trabajemos en los flancos vamos a utilizar, por ejemplo, una paramediana o una medio lateral, y siempre que trabajemos en abdomen vamos a trabajar con la laparotomía mediana, y generalmente va a ser una laparotomía mediana preumbilical, porque generalmente vamos a hacer laparatomías exploratorias, que hay que abrir todo el abdomen, ¿ya? Entonces esto es lo mismo que habíamos hablado en espérenme que alguien quiere entrar y me detienen todo. Ya. Entonces tenemos las laparatomías, que también las vimos en detalle, se los dejo acá para que lo refresquen, porque esto ya lo vimos, no es materia nueva, y todos los abordajes por sus zonas topográficas, que vamos a abarcar todo esto en todas las materias que vamos a ver durante el semestre. ¿Ya? Según su dirección, también los abordajes se van a clasificar en abordajes curvos, en abordajes rectos, en abordajes mixtos. Entonces, vamos a comenzar con las cirugías del estómago, las cuales son muy frecuentes de encontrar en cirugía veterinaria. Normalmente vamos a hacer una gastrotomía para hacer
Esto es todo lo que se puede hacer en el sistema digestivo en la parte del estómago. Ustedes recuerden que dentro del sistema digestivo lo que ustedes hacen es que ustedes hacen un examen clínico donde el sistema digestivo comienza en la boca. La boca es la primera parte del sistema digestivo, la lengua, ¿verdad? La parte laringea, el esófago, etc. Nos vamos a ir directo al estómago y tenemos que las cirugías más frecuentes que se realizan en el estómago son la gastrotomía, la pilorectomía, la piloromiotomía, cuando hay problemas de malformaciones del píloro, piloroplastia, dilatación volvulogástrica, que lejos es la cirugía o es la emergencia quirúrgica que más grave dentro de los cuadros clínicos que existen en los pacientes caninos, porque es una enfermedad que si el paciente hace una dilatación hoy en la mañana y los dueños no se dieron cuenta, en 12 horas este paciente puede estar muerto. Es gravísima, es una emergencia y urgencia quirúrgica. También tenemos gastrotomías temporales. Normalmente estas gastrotomías van asociadas a las dilataciones volvulogástricas. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Bueno, están con audio, así que para que lo saquen. Invaginaciones gástricas por algún tumor, etcétera, o algo que queramos extraer, y las vamos a ir viendo, y una gastropexia, que normalmente cuando hacemos la cirugía de dilatación volvulogástrico, hacemos una gastropexia permanente para que el estómago no se vuelva a salir, y existe una gastropexia preventiva, que ya la vamos a ver en detalle, que es fijar la pared del estómago a la pared costal derecha para que el estómago no se gire y no se ocurra una dilatación volvulogástrica. Ya la vamos a ver en detalle, así que no se preocupen que lo vamos a ver. No vamos a ver todas las cirugías porque, como les digo, hay algunas que son, por ejemplo, las cirugías del píloro son cirugías muy especializadas. Normalmente lo hacemos las personas que tenemos mucha experiencia ya y tenemos harto estudio en eso, pero para un curso de pregrado voy a seleccionar solo algunos que son las más importantes. ¿Ya? Dentro de ellas, la más importante son las gastrotomías. La gastrotomía es una incisión que se hace a través de la pared gástrica, llegando hasta el lumen, porque ya sabemos que el sufijo tomía es incisión, y las vamos a utilizar normalmente para sacar cuerpos extraños, normalmente para hacer inspección de mucosas. Cuando hay alguien que tiene el audio prendido, por favor, ¿lo puede silenciar? Gracias. Inspecciones de mucosas, cuando estamos sospechando, por ejemplo, de algún cuadro que queramos saber que tenemos, por ejemplo, que extraer una biopsia porque el paciente hace gastritis que no ceden, normalmente para inspeccionar mucosas se saca una muestra y se envía a biopsia. Ocasionalmente lo coloqué así porque no es algo que se hace a rutina, porque normalmente cuando uno abre el estómago, normalmente uno puede definir previo a eso, haciendo una endoscopía, por ejemplo, para el estómago y hacer la inspección de las mucosas. Entonces las cirugías mínimas invasivas están entrando fuerte en esto, pero siempre van a existir todavía las laparotomías que son fuertes todavía para los cuerpos extraños, ¿verdad? Que es la mayor indicación para esta cirugía. Entonces, si nos vamos al estómago, tenemos el cardias, por donde viene el esófago, tenemos el cardias, tenemos el fondo del estómago, tenemos el cuerpo del estómago y tenemos entonces el píloro, en donde luego comienza el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion. Acá tenemos un poquitito de páncreas, que es donde se aloja también. Y normalmente la zona de incisión es una zona en donde para entrar al estómago ustedes lo hacen en el cuerpo del estómago. Este es un estómago que está vacío porque es un estómago que se sacó de necropsia, que lo coloqué para que ustedes vieran las ubicaciones, si se logren ubicar en el órgano como tal, y la incisión que ustedes van a realizar la hacen en el cuerpo del útero, y vamos tienen que identificar el antro pilórico, ¿verdad? El cardias,
el cuerpo y fondo del estómago, que es donde ustedes van a hacer la incisión. La hacen acá, en esta zona donde se ve con la línea punteada, que está en un esquema, pero en el anterior, esa línea punteada va acá, ¿ya? Importante tener en cuenta toda la irrigación que recibe el estómago, porque obviamente tenemos que hacer la incisión en una zona donde no está irrigado. Y eso se nota, cuando ustedes hacen una gastrotomía se nota. Y identificar las distintas arterias, la arteria gástrica derecha, la arteria celíaca, la arteria gástrica izquierda, todas las arterias gastroepiploicas, ¿verdad? Que son las que dan origen y se comunican con el vaso. Por favor, pueden colocar en silencio sus... Uy, uy, uy. Y cuando ustedes entran... 17. Ya. Ok. Entonces la incisión, como ya les decía, se hace en el cuerpo del estómago, el útero no, el cuerpo del estómago, y entonces ustedes hacen la incisión, normalmente se colocan puntos directores, los vamos a ver más adelante. Es un procedimiento en el cual se prepara desde la zona craneal. Espérenme un segundo, déjenme ver una cosa que tengo una duda. Déjenme ver algo, por favor. Ay, ya, sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, doctora. Ya. Solo quiero ver algo. Ya. Entonces, se prepara el abdomen, ya lo dijimos, con una laparotomía mediana, la laparotomía mediana que va desde el sifoides, por lo tanto va a ser preumbilical, y vamos a hacer esta incisión en el abdomen medio, entonces hasta la región púbica, con una laparotomía mediana preumbilical que va desde el sifoides hasta el pubis. Se realiza entonces esta incisión o este tipo de abordaje, y con esto también podemos evaluar toda la cavidad abdominal, y siempre que ustedes hagan una laparotomía exploratoria revisen todo, incluyendo vaso, hígado,
estómago, duodeno, yeyuno, ilion, páncreas, etc. Revisen todo. Todo es importante, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos un cuerpo extraño que estoy mostrando con la flechita verde. Este cuerpo extraño, que no sé lo que es, no les voy a decir lo que es todavía, yo lo palpo en la zona, ubico la zona menos irrigada. Si ustedes se fijan, uno diferencia inmediatamente en vivo la zona la zona que es más avascular. Entonces, lo primero que ustedes hacen son 2 puntos directores, uno en cada extremo que el segundo cirujano sostiene, para que ustedes como primer cirujanos hagan una incisión en las capas del intestino, en este caso del estómago. Recuerden que las capas de las vísceras del intestino son la serosa, la subserosa, la muscular, o la zona muscular de la zona, ¿verdad?, de las capas. Luego viene la submucosa y luego viene la mucosa, o también llamado lumen. Esas son las capas del intestino que ustedes tienen que atravesar. En este caso, estamos haciendo una incisión, ¿verdad?, para sacar el cuerpo extraño con los puntos directores, importante porque así ustedes mantienen todo el contenido dentro del abdomen y dentro del estómago. Colocan paños de segundo y hasta paños de tercer campo para que si se vierte algo, ustedes no contaminen el abdomen. Y normalmente cuando ustedes hacen una incisión en el estómago y tienen contenido líquido, normalmente se trabaja con una bomba de succión, y si no tienen bomba de succión, pueden trabajar colocando compresas de láparo o unas jeringas de alimentación. Ustedes van retirando el contenido normalmente líquido, ¿ya? Vamos a ver la fisiopatología de la dilatación volvologástrica, y ahí van a entender por qué se produce tanto líquido y tanto gas. Entonces, en este caso, ustedes ven, están los puntos directores, ¿verdad?, en donde estamos sacando, bueno, no, la gasa la coloqué yo para absorber, pero si se fijan, este perro en particular, yo creo que después de este paciente no comí cazuela como en mucho tiempo, porque el perro tenía una cazuela dentro de su estómago. Todo entero, el zapallo, el choclo, el hueso, todo estaba dentro de su estómago entero. Entonces, luego, una vez que ya sacamos el cuerpo extraño, una vez que ya sacamos toda la zona, que limpiamos con suero fisiológico, que limpiamos súper bien, hacemos un patrón de primer rango o un patrón séptico, que ya lo vimos, eso también en los patrones de sutura. Dijimos que los patrones de primer rango o los patrones sépticos son aquellos que llegan al lumen, y ahí tenemos un patrón que puede ser un continuo simple, puede ser un simple separado, puede ser un Albert-Lambert o Schmiding, o también podemos usar un Lambert. Todos ellos son de primer rango, ¿verdad?, porque son sucios, porque llegan al lumen. Lo pueden ver y lo pueden revisar otra vez en la materia de patrones de sutura. Acá vamos a aplicar todo lo que vimos el semestre pasado, así que tienen que saber, todos ustedes tienen promedio arriba de 6, por lo tanto esto lo tienen que dominar, pero al revés y al derecho, porque les fue súper bien en su prueba de cirugía general. Así que esto se lo saben. Luego tenemos un patrón, hacemos un patrón de segundo rango, y acá yo cambio todo. ¿Por qué? Porque el primer rango puede haber contaminado todo, entonces cambio los paños de campo, cambio todo el material, cambio los guantes. Si se fijan en la anterior, se fijan que estábamos trabajando en el primer rango, que llegamos al lumen, que está sucio, por lo tanto todo esto lo voy a contaminar. Contamino la portaaguja, tengo contaminadas las manos porque entré al lumen. Entonces hay estructuras que yo tengo que dejar acá, y que luego de suturar el primer rango, cambio todos los materiales y trabajo en una forma limpia con este patrón de segundo rango. Este patrón de segundo rango es un patrón que invagina y que deja herméticamente cerrado
esta zona del estómago, ¿ya? La asepsia, ¿verdad? Es súper importante cambiar todo porque así evitamos que se contaminen. Hoy en día se está aceptando que, a ver, espérenme un segundo que alguien quiera entrar y me descompagina todo. Tu. Ya, chicos, tratemos de ser puntuales de entrar a la hora que es, porque me detiene el PowerPoint cuando entran más tarde, ¿ya? Entonces, tenemos este patrón de segundo rango, en donde efectivamente ustedes ven que está todo muy limpio, y es un patrón de sutura que puede ser continuo. Y les decía que hoy en día lo que se está usando normalmente es que se utilice solamente un patrón de sutura, que puede ser un discontinuo simple, un patrón simple separado, y normalmente la distancia entre punto y punto y la distancia de tejido es de 0,3, 0,3, 0, todo es 0,3, o 3 milímetros. 3 milímetros de distancia, 3 milímetros de profundidad, y eso es la distancia que ustedes tienen que dejar cuando suturan el intestino. Es todo muy juntito, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a ver una de las patologías que para mí es una de las más complicadas dentro del sistema digestivo, encuentro yo, y no tanto por el tema quirúrgico. El tema quirúrgico sí es importante porque tiene que hacer su manejo inmediatamente de urgencia, pero estos pacientes normalmente su urgencia es más bien clínica, y les voy a explicar por qué. Vamos a ver entonces una de las patologías más importantes, que se llama dilatación volvulogástrica, que es una patología que afecta a perros normalmente de razas grandes y gigantes, en donde es una emergencia quirúrgica, se debe hacer la cirugía completamente así hoy, pero previamente debe ser tratado para estabilizarlo, porque el paciente llega con abdomen agudo. Los signos es que el dueño le dio de comer en la mañana, el perro salió a correr inmediatamente después que comió, y el paciente en 2 horas después de que salió a correr quedó tirado en el piso, en el pasto, donde sea, y el dueño dice, pero si estaba bien en la mañana, después de que comió comenzó todo esto. Claro, el punto es que lo que ocurre es que hay cuando el paciente come, y es un paciente que son con características clásicas, que es un perro grande, de tórax grande y profundo, en donde ustedes saben que este péndulo que hace en este tórax profundo, si el perro comió recién, y a veces los hábitos alimenticios de los dueños que tienen perros grandes, normalmente a veces les dan comida una vez al día. Eso es súper malo porque ellos, por su condición de raza, su estómago está en una posición en donde trata de salir, de girar, va al compás del correr del perro. Y si está muy lleno, esto se va a doblar, se va a girar porque tiene espacio para hacerlo, pero no se puede destorcer porque tiene mucho alimento, que puede ser comida y agua. Entonces tenemos esta dilatación o torsión volvulogástrica. Entonces se produce como consecuencia de una acumulación de gas en el estómago. Ocurre por lo que ya les decía, porque el paciente comió y se quedó, ¿verdad?, con toda esa comida, impactado de comida. El estómago hace que un desplazamiento irregular de él mismo, por el bloqueo del cardias y el píloro, porque como se volteó y se giró, va a cerrar y va a ocluir el cardias y el píloro. Por lo tanto, no sale nada ni para craneal del paciente y no avanza nada para caudal. Por lo tanto, tenemos una complicación médica muy importante. Normalmente, el estómago se rota
hacia las manecillas del reloj, en sentido de las manecillas del reloj. Eso es lo más común. El 80% de las dilataciones, de distorsiones, se giran hacia las manecillas del reloj. Más o menos, incluso a veces hasta 270 grados, o sea, casi que completo. Y existe una no muy común, que es una rotación en contra de las manecillas del reloj, pero que no es lo más habitual. La rotación se puede producir desde 90 grados, como ya les decía, a 270 grados. ¿Por qué es importante saber hacia dónde se gira patológicamente? Porque ustedes después saben perfectamente cómo destorcerlo. Porque al destorcer el estómago, si se giró en sentido de las manecillas del reloj, ustedes para sacarlo y volverlo a su posición normal, tienen que dejarlo o voltearlo en contra de las manecillas del reloj. Porque si lo vuelven a hacer hacia el sentido de las manecillas del reloj, lo van a volver a torcer por segunda vez. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia de esta patología? Ya les dije que normalmente es una predisposición racial de perros grandes y gigantes. Normalmente los pacientes más afectados son los perros gran danés, algunas razas grandes como el Doberman. Siempre puede ocurrir en razas grandes, por lo tanto que incluimos a todas las razas grandes, los San Bernardo, los Rottweiler, los labradores, los pastor alemán, etc. El factor de riesgo va a ser la condición de todos, ¿verdad? Un tórax grande y profundo, estrecho por lo demás, pero que es un tórax que le deja movimiento, ¿verdad?, al estómago para que sea pendulante y se pueda voltear. Entonces, la edad de presentación normalmente es entre los 10 meses y los 14 años, o sea, se puede presentar a cualquier edad. La incidencia es mayor en machos que hembra en una proporción de 2:1. En general, la incidencia entre los perros de raza grande ocurre a 4 de 1000, o sea, es algo que ocurre, uno dice, ah, ya, pero es 4 de 1000, pero si uno hace un censo de toda la cantidad de perros que hay en Chile, 4 perros en 1000 es harto. O sea, normalmente a mí me llegan, por la zona donde trabajo, me llegan al menos 2 dilataciones gástricas al mes, por lo menos, 2 o 3. Si alcanzan a llegar a pabellón me refiero, porque hay algunos que no alcanzan ni siquiera a llegar al veterinario porque se murió en el camino, porque el dueño le dio comida en la mañana y se dio cuenta en la noche o se dio cuenta al día siguiente. Y ya cuando pasan más de 12 horas, el paciente ya está haciendo un shock séptico y el paciente se muere por un shock séptico. Es súper heavy. La mortalidad varía de un 30 a un 70% dependiendo de cuánto el dueño se haya dado cuenta, cuánto tiempo hizo para que se diera cuenta. Puede afectar a cualquier edad, como ya les decía, entre los 10 meses y los 14 años, pero normalmente ocurre en una edad promedio entre los 7 años, más o menos se ha descrito como mayor frecuencia en esa edad. Ocasionalmente puede aparecer en razas chicas, pero es muy raro, y de las que se describen así en la literatura, ocasionalmente aparecen en algunas razas pequeñas, como el pequinés, el cocker, los Yorkshire, pero no es una enfermedad de pacientes pequeños, es una enfermedad de pacientes de raza grande y gigante que tienen un tórax profundo y que le da la condición para que ocurra este proceso de dilatación volvulogástrico. Entonces, acá les hice un esquema para que se entienda, porque cuando ustedes leen la fisiopatología de esta enfermedad, la fisiopatología es súper enredada, pero acá se las clasifico para que ustedes vean cómo el efecto de la fisiopatología ocurre con una falla multiorgánica y afecta a todos los sistemas. Esto es pregunta de prueba, así que este recuadro, estúdienlo. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una dilatación volvulogástrica que se da, primero tenemos entonces que se gira en sentido de las manecillas del reloj, y esto hace que ocurra una atonía gástrica e intestinal, o sea, no se mueve nada, lo que lleva, por supuesto, a secuestro de líquido,
y va a ocurrir un desbalance electrolítico porque tengo todo ahí generando gas, principalmente tengo todos los vasos bloqueados, toda la irrigación, por lo tanto estoy generando una atonía completa, tanto de movimiento intestinal, de zonas en donde ustedes tienen este secuestro, ¿verdad?, de alimento, agua y fluido. Luego vamos a tener una isquemia gástrica porque como estamos ocluyendo todos los vasos, es una de las causas más importantes que uno dice, bueno, ¿qué hago con este paciente? Abro este paciente y normalmente por la isquemia gástrica, si lleva mucho tiempo y el estómago está todo necrosado, no tengo nada que hacer. Se saca y se saca completo y eso no es compatible con la vía, entonces el paciente normalmente acá uno tiene que determinar si es para eutanasia o es viable. Esto lleva a una injuria por reperfusión porque cuando yo saque o devuelva, ¿verdad?, toda esta zona de isquemia, cuando yo devuelvo esto, ocurre una injuria por reperfusión o que se llama también síndrome de isquemia-reperfusión, que lleva a una necrosis gástrica, por lo mismo que hablábamos, que puede hacer una perforación y una úlcera y por supuesto hacer una peritonitis por sepsis porque se rompió. Si nos vamos para otro lado, vamos a ver que como está ocluido, toda la zona del cardias y del píloro, tenemos una vena cava caudal, que es quien da flujo al estómago, tenemos una disminución de este flujo sanguíneo hacia la vena porta, por lo tanto vamos a tener un clearance endotóxico hepático, porque no vamos a tener una circulación normal, vamos a generar un shock endotóxico, porque hay disminución del retorno venoso y eso se traduce a que el gasto cardíaco disminuye y por ende produce una disminución de la presión arterial, por lo tanto son pacientes que entran con presiones horribles. Y esto por supuesto lleva a una disminución de la perfusión tisular porque hicimos una isquemia. Fíjense que todo esto ocurre al principio y va actuando a la vez por ambas vías y por otras más, en donde tenemos una disminución tisular. ¿Y qué pasa con esto? Ustedes ven que hay una hipoperfusión esplénica, por lo tanto el vaso también se ve afectado porque no puede liberar, ¿verdad?, el retorno venoso normal. Todos los órganos se ven afectados. Si nos vamos a la parte respiratoria, tenemos una distensión torácica y diafragmática, porque estamos empujando con este estómago que está creciendo con gas, porque tenemos bloqueado todo. Entonces tenemos esta presión intratorácica que hace que disminuya el volumen tidal porque no tengo espacio, porque el paciente no puede respirar bien porque está aplastando su pulmón con la parte del estómago. Disminuye el volumen tidal, esto lleva a que disminuya la relación ventilación-perfusión, que es la abreviatura BQ, que es la perfusión y ventilación, y esto lleva a que el paciente, ¿verdad?, tenga alteraciones en la dinámica respiratoria. Ay, espérenme que alguien más se está conectando. Ya. Ok. Entonces, la isquemia gástrica lleva entonces a una gastritis y necrosis de la mucosa gástrica. Esta lleva a una absorción de las toxinas, por lo tanto vamos a tener un choque endotóxico, que ya lo hablamos, y que a su vez este choque endotóxico hace que por toda la fisiopatología que acabo de explicar, disminuye el gasto cardíaco, disminuye las presiones arteriales, disminuye la perfusión tisular, y finalmente hay una injuria por reperfusión o síndrome de isquemia-reperfusión que produce un shock endotóxico a la vez, que eso lo podemos prevenir antes y después lo vamos a ver cómo se previene, que ocurran todo esto. Por lo tanto, al haber una disminución de la perfusión tisular, tenemos injuria del miocardio porque está llegando menos sangre al corazón, por lo tanto va de la mano con el síndrome de isquemia-reperfusión, y finalmente esto termina en arritmias y disfunciones del miocardio
pero que como ya sabemos, esto se puede, ¿verdad? Se puede reparar, o sea, se puede prevenir previamente en el prequirúrgico, cuando está entrando a pabellón, para hacer que esto sea lo menos dañino posible, ¿ya? Por otra parte, la necrosis que produjo la gastritis produce pérdidas de proteína, por lo tanto vamos a tener un paciente que es hipoproteinémico y que es un paciente que va a ser un paciente que tiene una condición general que va a estar afectada. Si ustedes se fijan, acá la parte quirúrgica sí es importante, pero la parte clínica es totalmente fundamental que ustedes sepan cómo va a funcionar esta patología, porque así ustedes saben cómo abordar este tipo de paciente. Son urgencias, entonces uno tiene que estar haciendo todo junto, el clínico, el cirujano, están todos haciendo un montón de cosas. Y ya vamos a ver cómo se aborda este paciente que llega, ¿verdad?, a la consulta con un abdomen agudo. Abdomen agudo me refiero a que llegan con un dolor de abdomen, que no se sabe qué es, pero que uno empieza con la anamnesis, uno ahí empieza como ya a sacar mucha información y tener todo esto súper claro para dónde vamos. Y finalmente, estas pérdidas de sangre por esta hemorragia que hicimos por una necrosis de la mucosa gástrica, nos puede llevar a hemorragias tan severas que pueden producir anemia, ¿ya? Entonces, súper importante que usted identifique los signos clínicos, que tengan súper claro la fisiopatología, porque estos signos clínicos normalmente son, el paciente llega con una distensión abdominal que es progresiva y agudo, el dueño relata que ocurrió horas después que comió o que tomó agua, el animal está intranquilo, llegan normalmente con cialorrea porque hacen intentos de vómitos pero no pueden, entonces llegan con náuseas y arcadas y es lo que el dueño relata. Hace arcadas pero quiere vomitar y no vomita. Claro, porque está ocluido el cardias, por lo tanto el paciente tiene náuseas, pero como está ocluido el cardias, no sale nada. Entonces el paciente tiene arcadas, pero no hay vómito porque no puede salir el contenido alimenticio ni el agua. Entonces el paciente llega con cialorrea porque el paciente intenta vomitar todo el rato, entonces está lleno de saliva, está con dolor agudo, ocurre lo mismo que en las vacas, hacen un timpanismo tan marcado que ustedes ven la distensión, y es súper clásico eso, porque el estómago normalmente se encuentra en el lado izquierdo, entonces cuando tenemos una torsión o dilatación volvogástrica, como se giró hacia las manecillas del reloj, el estómago pasa para el otro lado y se va al lado derecho. ¿Y qué pasa? Ustedes ven un timpanismo, tal como en las vacas, un timpanismo del lado derecho y que ustedes inmediatamente con eso, más todos los signos clínicos y la anamnesia, ustedes inmediatamente tienen el diagnóstico. Con eso tienen el diagnóstico del paciente y es un paciente que va a estar muy complicado en ese minuto porque tiene mucho dolor, se siente pésimo, está actuando todos los factores que le acabo de mostrar, todos los factores que en todos los sistemas cómo está afectando, entonces hay un compromiso general del paciente. Entonces, tanto es así que el paciente llega respirando mal, porque ya les dije que cuando se empezaba a producir gas, esto comprimía, el estómago comprime el diafragma y comprime, ¿verdad?, el pulmón, la relación BQ se ve totalmente alterada y tenemos, ¿verdad?, pacientes que llegan con taquipnea porque respiran cortito, porque tienen mucho dolor y no pueden expandir su pulmón además. Y tenemos este timpanismo gástrico que es clásico, ¿verdad? Y que es el previo a los signos de shock, que normalmente es la combinación, ¿verdad?, de un shock hipovolémico, séptico, porque se produjo una peritonitis. Esto hace que haya una coagulación intravascular diseminada, con falla en otros órganos, que ya lo vimos porque es multiorgánico, y que si no se trata a tiempo, esto resulta en la muerte del paciente en pocas horas de haber empezado los síntomas porque es una urgencia. Todo esto pasa muy, muy rápido
y un paciente que hizo una dilatación volvulogástrica en la mañana es un paciente que si no se trata en la tarde ya está muerto. En 12 horas si no se trató está muerto. ¿Ya? Es súper rápida la evolución de la fisiopatología. Entonces, como prevención, normalmente cuando los dueños tienen razas grandes y gigantes, uno les explica el ritmo de las comidas, les dice, mira, sabes que tu perro es un paciente de tórax grande y profundo, son pacientes que pueden presentar esta patología, entonces para evitarlo, ustedes le dicen al dueño que tiene que alimentar al paciente idealmente 2 veces al día, no una vez. Además, tienen que, una vez que el paciente comió y tomó agua, el paciente tiene que estar quieto por lo menos 1 hora y no salir a correr inmediatamente. Entonces son cosas que el dueño tiene que hacer para evitar. Y bueno, cuando hacen el control de vacunas y están con todas las vacunas al día, normalmente si es un paciente que se va a esterilizar, por ejemplo una hembra, generalmente yo les digo a los dueños, les cuento esta patología y aprovechamos la misma cirugía de que hacemos la ovariohisterectomía y hacemos una gastropexia preventiva para que no ocurra una dilatación volvulogástrica. Y haciendo una gastropexia, la verdad que la probabilidad de que ocurra es casi que de un 0,5%. Es súper seguro, ¿ya? Entonces el diagnóstico siempre va a estar dado por la anamnesis, porque con lo que cuenta el dueño, los signos clínicos que son clásicos, los estudios imagenológicos pueden ayudar, pero si el paciente viene muy mal, la verdad que si ustedes toman una radiografía solamente van a incomodar al paciente y solamente les va a confirmar el diagnóstico, pero si ustedes lo tienen súper claro, esto queda totalmente evidenciado en el examen clínico como diagnóstico y por la anamnesis del paciente, ¿ya? Y cuando ustedes toman una radiografía, por ejemplo, en este paciente, ustedes pueden observar que el paciente se observa como una pelota de fútbol llena de gas y está totalmente desplazado. Este paciente está de guatita. Normalmente no se esfuerza el paciente, entonces el paciente en este caso, en la radiografía del lado derecho, colocar al paciente de espalda, eso lo descompensa mucho, entonces se coloca de guatita en esta radiografía para que no se estrese, y vemos como está de guatita, esto tiene que estar, el lado derecho del que ustedes están mirando en la pantalla es el lado derecho del paciente cuando está en prono, y ustedes ven que está dilatado así, pero un montón, y con mucho contenido de gas, producto de lo mismo, ¿ya? Y eso puede, si no están seguros, puede ayudar a que tengan un diagnóstico más certero. Pero es un diagnóstico que está más bien dado, como ya les decía, por la anamnesis y por todo lo otro que ya hemos hablado. ¿Ya? El tratamiento de la dilatación volvulogástrica siempre va a estar orientado a que, en este caso, el paciente primero hay que descomprimir y estabilizar al paciente. ¿Cómo se descomprime? Podemos usar un trocar, en el estómago, en la parte más alta, de donde ustedes colocan, ¿verdad? Donde ustedes ven el timpanismo, igual que en las vaquitas, la parte más alta, ustedes descomprimen para bajar un poco la cantidad de gas que tiene, y una vez que esto se hace previo a la cirugía, inclusive, ¿ya? Y descomprimen puede ser con una bránula de 16, que son bastante amplias, largas y que pueden sacar mucho aire. Luego, estabilizar al paciente para que entre a una reconstrucción quirúrgica del vólvulo y prevenir la recidiva haciendo una gastropexia permanente. Tiene que haber una supervisión postoperatoria, porque los pacientes postoperatorios tienen 48 horas de riesgo de morir, aún habiendo hecho la cirugía ahora, por ejemplo, y en 48 horas más hay que estar, pero ahí totalmente evidenciando que el síndrome de isquemia-reperfusión no haga más daño. Entonces, son pacientes que pueden morir fácilmente. Entonces, lo primero que ustedes hacen es intentar una descompresión, que se trocariza, ¿verdad? Se ubica, ya se los dije, que se ubica el punto más distendido, y porque así evitan que no van a puncionar el vaso, porque va a estar lleno de gas hacia arriba. Luego ustedes intentan, cuando la torsión
no alcanza a los 270 grados. ¡Ay, no!